Hola queridos y queridas, ¿cómo están? Espero que estén todos ustedes muy bien. Muchísimas gracias a las personas que están poniendo play y que están escuchando esta opinión. También agradecerles a las personas que han estado en el primer off topic y que han logrado que el video llegue a las 300 reproducciones, lo cual me deja muy contento teniendo en cuenta que somos una comunidad que habla pura y exclusivamente de fútbol. Está muy bueno a veces parar la pelota y hablar de otros contenidos, hablar de otras temáticas que no tienen nada que ver con el deporte rey, que son también muy importantes. Obviamente que te invito a que si te gusta este contenido, si te gusta el contenido de este canal, te suscribas, le des like, lo compartas y que dejes tu comentario para futuros off topic. En la descripción vamos a dejar abajo un link de Mercado Pago para que en caso de que tengas ganas nos aportes lo que vos quieras, teniendo en cuenta que este canal todavía no está monetizando su contenido. Nos vendría muy bien el aporte de tu cuenta para poder seguir haciendo más y mejor contenido, no solamente para ustedes, sino para toda la comunidad entera y para todo el mundo de YouTube. Muchísimas gracias a los que están acompañando este proyecto y esta comunidad llamada Cabeza Levantada. Y sin más que decir, empecemos a hablar de lo que nos compete el día de hoy, que vamos a hablar justamente de la asunción de Javier Milei. Hago un paréntesis antes de empezar. Quiero pedirles disculpas si escuchan ladridos, si escuchan cortes de moto, si escuchan alguna aceleración de auto. Tengan en cuenta que el contenido se hace con un pequeño celular muy viejito. Y bueno, en este formato de off topic lo ideal sería no tener que detenerme, sino que solamente enfocarme en lo que les quiero contar. Vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que rodeó la asunción de Javier Milei, pero quería dejarles clara esa situación porque seguramente algún que otro ruido puede llegar a ver. Y bueno, me quiero disculpar previamente con todos ustedes. Hay que destacar que se viene una Argentina con muchas cuestiones que jamás hemos visto, sinceramente, desde lo económico y desde lo político, teniendo en cuenta las raíces de Javier Milei que nada tienen que ver con la política. Es un hombre que se forjó a través de la economía, pero desde un punto de vista más bien mediático, siendo panelista y siendo parte de algunos programas de televisión, opinando desde afuera de la política. Podemos decir que se adentró a la política per se a partir del 2021 y a partir de ese momento empezó, como digamos, a hacer sus primeras armas y generando su primer bagaje dentro de la política argentina. Hoy sinceramente, en lo que tiene que ver pura y exclusivamente con la ceremonia, tenemos que hablar previamente que hubo una pequeña caravana de 10 cuadras aproximadamente, en el cual Javier Milei fue acompañado por, en su mayoría, personas de La Libertad Avanza, gente autoconvocada con una bandera argentina. Nada que ver, digamos, con punteros políticos ni nada, hay que destacar esta situación. Personas que se han autoconvocado, digamos, en inmediaciones del Congreso, dándole la bienvenida al presidente Javier Milei. Un Javier Milei que una vez que llega al Congreso es recibido por la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que me ha dejado sorprendido la buena onda y vamos a decir, la fraternidad que hubo, digamos, en ese momento, en el cual Cristina indicándole todo más o menos lo que correspondía a lo protocolar, Javier Milei la verdad intercambiando sonrisas y algunos comentarios. Yo creo que si dejaban un par de minutos más, no sé lo que pasa, capaz que se dan un abrazo, pero saliendo, digamos, de lo estrictamente previo, vamos a hablar de lo que fue la ceremonia. Fue una ceremonia muy pequeña, muy cortita, que tuvo algunas desprolijidades, teniendo en cuenta de que Javier Milei nunca ha asumido un cargo político en su vida y que no forma parte justamente de la política, que fue lo que también lo catapultó a ser presidente de la nación argentina. Ha estado un poco desprolijo en el momento de jurar ante los evangelios. Lo hizo con la mano izquierda, muy lejano justamente a la Biblia, cosa que no suele suceder porque por lo general la persona en cuestión, la persona que ejerce el mandato a presidente, lo hace con la mano derecha y sobre los evangelios. Tampoco permitió que justamente Cristina Fernández, que es la vicepresidenta que se está yendo, justamente lo nombre como nuevo presidente, sino que fue con un pequeño papel en el cual dio un pequeño discurso un poco distinto al que suelen hacer otros presidentes. Entonces podemos decir de que desde ese lado, desde lo protocolar, Javier Milei estuvo un poco, vamos a decir, sobrepasado por la situación, un poco incorrecto, vamos a decir. Después Victoria Villarroel, que hizo algunas expresiones muy mínimas, obviamente que también hizo su juramento, un pase de mando bastante prolijo, con algunas palabras digamos en buena sintonía de parte de Alberto, obviamente que bien recepcionadas también por Javier Milei.
Después hubo como un cuarto intermedio en el cual se termina la ceremonia, se termina la cadena nacional y justamente de camino a la explanada tiene algún intercambio pequeño con algunas celebridades de la política internacional. Se pudo ver una muy buena onda que hubo de parte de Javier Milei con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que después de un gran abrazo y justamente alguna comunicación que hubo, teniendo en cuenta de que iba a tener justamente una reunión en horas de la tarde, después Zelensky dejó entrever de que no solamente venía a la Argentina por la cuestión netamente, vamos a decir, protocolar, sino que también creo que más o menos lo había dejado entrever en alguna declaración que hizo a la prensa, que decía algo así como que contaba con Milei para apoyar a Ucrania, teniendo en cuenta que Ucrania está en una disputa bélica con Rusia y que hay varios aliados justamente que se le están bajando a Zelensky. Está buscando un apoyo distinto al que solía tener, digamos, de parte de algunos países específicamente, así que veremos lo que sucede de acá en adelante justamente con ese apoyo. No sé si desde el lado económico, si desde el lado bélico, si desde el lado de recursos. Veremos lo que sucede de acá en adelante en esa bilateralidad que puede llegar a haber entre Ucrania y Argentina. Justamente tenemos que ir a lo importante, que fue cuando Javier Milei se dirige a la explanada del Congreso y empieza a dar sus primeras declaraciones como presidente de la nación. Un discurso que la verdad que ha tenido varios títulos muy importantes que vamos a mencionar, como por ejemplo en un momento dijo: hoy comienza una nueva era, no hay vuelta atrás, como dejando entrever que hay muchas personas, vamos a hacer un paréntesis, hay muchas personas que han dicho públicamente que apoyaban a Milei y que iban a votar a Milei, y esas mismas personas o públicamente o a través de redes sociales, vamos a decir como se dice en criollo, se dieron vuelta o están abriendo el paraguas ante alguna situación que pueda llegar a devenir justamente de las políticas de Javier Milei. Muchas de las postillas que dejó estas declaraciones que dio, que duraron aproximadamente entre 30 y 40 minutos. También hay que remarcar que dijo: nunca hemos recibido una herencia similar a la que estamos recibiendo nosotros. En ese sentido tengo que dejar justamente ahí mi opinión. No quedan dudas de que la herencia que recibe Javier Milei de por sí es muy complicada de abordar, teniendo en cuenta la inflación que hay, teniendo en cuenta, digamos, el panorama social que existe, teniendo en cuenta de que hay hay muchas personas que están trabajando en este día. Hay una desocupación más o menos les quiero dar más o menos algunos indicadores. Hay una desocupación de alrededor de entre 6 y 7%, pero hay mucha informalidad y una de cada cuatro personas que trabajan en blanco están bajo la línea de la pobreza, lo que significa que los salarios han bajado muchísimo. Lo que significa que el poder de compra de parte de las personas que trabajan también ha decrecido muchísimo. El descontento social es muy grande, la decepción de parte de la gente hacia el arco político en general es muy importante también. Y lo positivo que veo, digamos, de toda la manifestación de parte de la gente, que no ha sido mucha en comparación a quizás a otras recepciones que se han hecho a un presidente en otras épocas, hay que decir que está basado mucho en la esperanza que le genera las políticas que Milei pueda llegar a implementar. Hubo algunas cosas que tienen que ver con el comportamiento de la multitud que me llamó un poco la atención, no lo voy a negar, pero siguiendo más o menos en línea a lo que decía Javier Milei acerca de la herencia, tengo que disentir de que han habido otros gobiernos que han empezado justamente con una situación muchísimo más complicada que la que él la que va a empezar a gestionar a partir de este momento. Obviamente que mencionó más que nada el kirchnerismo. También involucró a Macri indirectamente en sus declaraciones, diciendo que en los últimos 12 años no hubo un crecimiento sustancial, sino que hubo un estancamiento en la economía. Bueno, es una postilla para hablar de otras cuestiones en otras declaraciones que ha hecho más adelante, pero ahí hubo un poquito de imprecisión en lo que tiene que ver con los datos, y creo que tiene que ver también con abrir un poco el paraguas, teniendo en cuenta de que va a tomar medidas muy antipopulares, eso hay que decirlo, y que
estas medidas antipopulares pueden generar muchísima discrepancia de parte de la sociedad. Pero continuando más que nada con lo que fueron sus declaraciones, también dijo: la solución implica de un ajuste fiscal que caerá sobre el Estado y no sobre el sector privado. Hay muchas interpretaciones que se le puede dar justamente a esta declaración cuando dice que la solución implica un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal que, por lo que se dice o por lo que dijo dentro de sus declaraciones, estamos hablando de alrededor del 5% del PBI. ¿Eso qué significa? Cuando dice sobre la política y no, o sea, sobre el Estado y no sobre lo privado. Tiene que ver con diferentes cuestiones que tienen que ver con lo económico, pero relacionado justamente al Estado. Vamos a decir presupuesto, para decirlo pura y exclusivamente. Presupuesto que tiene que ver con la salud, con la educación, con planes sociales, con jubilaciones y demás. Teniendo en cuenta que es un recorte muy grande, en principio Javier Milei había dicho, creo que con Jonathan Viale, en una declaración, de que su estimativo en cuestión que tiene que ver con el recorte del PBI, de gastos en el PBI, era de un 15%, era muchísimo más abrupto, pero vamos a decir que esta vendría a ser la primera etapa de ajuste, de shock, como le dice él, que shock vendría a ser algo instantáneo, repentino y brusco. Tenemos que decir que las medidas que se puedan llegar a tomar en torno a la, digamos, a que caiga todo eso sobre el sector público, significa recorte en salarios que tengan que ver con la pulverización de algunos ministerios o que tenga que ver justamente con planes sociales, o que tenga que ver con el presupuesto que se le da a la salud, a la educación, en fin. Veremos de dónde sale ese dinero que quiere recortar Javier Milei, teniendo en cuenta que no tiene un panorama completo todavía de la situación, pero ya sabemos que el 5% del PBI lo quiere recortar. Y no tocando, digamos, a lo privado, como decía él. Cuando hablamos del sector privado, hablamos del sector de los empresarios. Yo lo interpreto como que va a tocar más lo que tiene que ver la caja del Estado y no le va a tocar el culo, como se le dice, a los empresarios grandes. ¿Por qué? Porque quizás hay varios acuerdos que no están declarados justamente en lo público, pero que tiene que ver con promesas de parte del empresariado grande de la República Argentina, que le ha prometido a Javier Milei, esto se dice en off, ¿no? Obviamente, que una vez que lleve a cabo todas sus modificaciones en torno a lo que tiene que ver con lo económico, van a empezar justamente a brindar trabajo cuando estén las condiciones dadas, justamente para que la flexibilización laboral ocurra, para que los derechos de los trabajadores, por ejemplo, empiecen a ser menos, lo cual implique que muchas de las personas que tienen trabajo hoy en día sean cesanteadas o que sean expulsadas de sus trabajos para contratar nuevos trabajadores que cobren muchísimo menos dinero. Eso, más o menos traducido, sería las condiciones que necesita el empresariado o el sector privado para poder empezar a acompañar justamente la propuesta de Javier Milei. Entonces, lo que respecta justamente a esta declaración, veremos de dónde es que se ajusta, sobre qué sectores que se ajusta, y ese 5% cómo lo distribuye, teniendo en cuenta de que estamos hablando de muchísimo dinero y seguramente vaya a repercutir en alguna de las carteras que acabo de mencionar: salud, jubilación, planes sociales, que planes sociales igualmente no implica, creo, ni el 1% del PBI. Es un porcentaje muy bajo en comparación a lo que muchas personas creen. Pero, por ejemplo, salud tiene forma parte del 16% del total del PBI. La educación creo que alrededor del 14% también. Podemos decir que en parte de esas carteras puede llegar a haber algún tipo de recorte. Obviamente que después hay otros sectores que ocupan menos porcentaje en lo que tiene que a lo que respecta justamente al Producto Bruto Interno, pero veremos la determinación que toma Javier Milei con el panorama completo que bueno, seguramente mañana, una vez que empiece el día 1 de la presidencia de Milei, empiece a determinar hacia qué lado hace el ajuste. Por otro lado, también hay que decir que se refirió al final de la emisión de pesos, justamente hablando en consonancia a lo que veníamos hablando. Justamente mencionó en algunos momentos de que justamente la emisión monetaria en pesos había sido brutal,
cosa que en la que estoy de acuerdo justamente con Javier Milei, sobre todo en la pandemia, justamente para hacer el salvataje a muchas empresas y bueno, justamente para pagar la mitad de los sueldos de muchos empleados y demás, se ha hecho una emisión monetaria monstruosa, teniendo en cuenta que el entramado económico estaba muy debilitado, teniendo en cuenta que las industrias estaban trabajando solamente a un 20% de su capacidad y que todo estaba justamente circunscripto a lo que tenía que ver pura y exclusivamente con la salud, teniendo en cuenta que después tenés una sequía que hace que no recibas divisas o que tu país no reciba, digamos, en el aparato productivo el dinero suficiente que potencie a que no tengas que justamente imprimir dinero. Se ha hecho una impresión monstruosa justamente de divisas nacionales, lo cual Javier Milei dejó claro de que no iba a seguir justamente imprimiendo billete de peso, lo cual veremos si lo puede aplicar también. No sé si va dentro de los paquetes de medidas que van a venir seguramente en estos días y que pasarán primeramente por el Congreso. También dejó claro que no hay plata y que la única alternativa es el shock y el ajuste, más o menos en consonancia a lo que se venía diciendo anteriormente. Para los que no sepan lo que es el shock, lo que es un shock, en la época, vamos a decir, de Cavallo, por ejemplo, en la época de Carlos Menem, en la época de la Rúa, se utilizaba mucho la palabra shock como para no decir, o sea, un cambio brusco, un cambio rotundo, justamente en lo que tiene que ver con lo económico. Medidas que son muchas veces antipopulares. Me acuerdo justamente en lo que tiene que ver con el shock a Patricia Bullrich, justamente en el año 2001, si no me equivoco, en el 2000 o en el 2001, justamente hablando de medidas de shock, el recorte de las jubilaciones en un 13%. Eso más o menos en ejemplo vendría a ser una medida de shock. Y el ajuste obviamente de lo que veníamos diciendo, recortar de diferentes sectores del Estado como para poder llegar a los vencimientos, y es la idea poder pagar en tiempo y en forma los plazos que tienen con diferentes deudas y bonistas, pero más o menos redundando en torno a estas declaraciones que le acabo de decir, que va a haber shock y que la única alternativa es el ajuste, es más o menos refrendando o confirmando de que va a haber justamente medidas muy fuertes y muy directas que van a ir pura y exclusivamente ese media para abajo de lo que tiene que ver con el entramado social. Y me refiero justamente a estos dos sectores, tanto la clase media como la clase baja, porque me parece que la segunda parte del discurso fue referido justamente hacia ese público. En primer momento, en primera instancia de estas declaraciones, esta serie de declaraciones que hace, hay que remarcar el título que dice que va a haber esta inflación y que no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años, cosa que es debatible teniendo en cuenta de que el panorama hace 10 o 12 años atrás tenía que ver con justamente con una economía en crecimiento, con salarios justamente en alta, con un salario aproximado de los trabajadores de entre 550 y 600 dólares. Muy distinto a lo que está pasando hoy en día, que los trabajadores hoy en día perciben entre 300 y 350 dólares mensuales, lo cual decreta o determina que estamos hablando de una pérdida de salario de entre un 30 y un 40% en promedio, cosa que eso habla un poco de lo que dice Milei acerca del estancamiento y la inflación, pero que no tiene que ver, digamos, con todas esas épocas que engloban los 12 años que él mencionó. Entonces ahí hay alguna discrepancia que bueno, que no tiene que ver, digamos, con el revisionismo histórico, pero hay que tener en cuenta, digamos, estos factores como para poder refutar en caso de que Javier Milei declare y que las personas den por hecho estadísticas o cosas que tienen que ver con sus datos, porque muchas veces se basa justamente en datos que son inexactos o que están muy lejanos a lo que verdaderamente sucedió. Y no solamente me baso yo justamente en lo que tengo como información, sino que la información que he leído no tiene nada que ver, digamos, con los sectorizados, sino que uno obviamente toma indicadores que son del INDEC, de la UCA y de otras fuentes que tienen que ver justamente con economía y con datos que tienen que ver con lo social. Pero bueno, en fin, es una situación, digamos, una declaración que es cuestionable dependiendo del punto de vista en que uno lo mire, y teniendo en cuenta, digamos, de que los datos que puedo llegar a mencionarles
son muy distintos a los que Javier Milei puso dentro de justamente de ese grupo de datos que mencionó a lo largo de su discurso. Hay que dejar en claro, digamos, esta situación en particular, para que la persona que tenga alguna duda acerca de algún dato en particular vaya y busque y justamente determine a sabiendas propias si está en lo cierto o si le está errando. Creo que es un buen ejercicio para todos el poder revisar justamente estadísticas e indicadores que muchas veces los políticos dicen, pero que no se pueden justamente materializar como una verdad absoluta. También se refirió a algunos detalles que tienen que ver con la seguridad, con la educación y con la salud, no dejando muchos títulos o muchas soluciones o programas de gobierno que justamente se dediquen a estas cuestiones en particular. Lo único que se puede rescatar, digamos, de estas declaraciones es que dijo como que el que corta no cobra. O sea, el que corta la calle no cobra. Y me parece que ese mensaje fue pura y exclusivamente direccionado a lo que son los movimientos sociales, que justamente se han manifestado a lo largo de estos últimos 20-25 años por la mejora de salarios, por la pedida de planes sociales y bueno, por muchas otras cuestiones que obviamente que engloban a la clase, o sea, más desfavorecida de la sociedad, que son justamente las personas de bajos recursos. Obviamente que está mal el tema de los cortes de calle, obviamente que yo no voy a tomar una postura a favor, digamos, de los que cortan la calle, pero también está dentro de la Constitución el hecho de poder manifestarse libremente ante un descontento o cualquier tipo de medida que sea antipopular, digamos, para un sector de la sociedad. Muchas veces también hay reclamos o acompaña justamente estos reclamos gente que no tiene que ver justamente con el entramado que se está manifestando. Muchas veces se manifiestan maestros, empleados normales, hasta microemprendedores. No solamente se engloban o se embanderan justamente, sino que también apoyan la causa de que otras personas estén mejor. Obviamente que hay un minúsculo grupo de personas que están sacando provecho de justamente de esas necesidades, y en ese caso me parece que Javier Milei apunta bien en el sentido de que hay personas que se le va a acabar el curro y que por ese lado, viéndolo desde ese punto de vista, me parece perfecto. Perdón si hay algún tipo de distracción que pueda llegar a tener o alguna palabra que no diga directamente, pero bueno, me quiero explayar libremente y sé que puede llegar a haber algún tipo de desprolijidad, pero sepan entender que estoy exponiendo como si fuera con un amigo o explicándoselo a alguna persona en particular. También hay que justamente mencionar estos dos títulos que me parecieron para mí justamente los más preocupantes dentro de su discurso, que tiene que ver con lo mencionado, que dice que en corto plazo la situación va a empeorar. Justamente eso me remonta a una entrevista que no sé si fue con Trebuch, con Majul o con Jonathan Viale, creo que con algunos de estos periodistas que acabo de mencionar, que ha dicho de que obviamente que las medidas de su primer parte, o sea, de su primera etapa, dentro de las medidas que tenía pensado adoptar, iban a haber muchos caídos, que si quieren pueden ir a buscar, digamos, a ciencia cierta la declaración per se, la declaración justamente con puntos y comas. Y justamente remontándome a esa declaración, voy justamente a la que hizo hoy, que dice que la situación va a empeorar. Y cuando digo la situación va a empeorar, ¿no? Cuando él dice, mejor dicho, que la situación va a empeorar, creo que ya lo estamos viendo reflejado en este fin de semana. Los precios se han disparado, por ejemplo en los combustibles entre un 15 y un 25%. Me ha tocado ir al supermercado, hay desabastecimiento de muchos productos. Hay muchos productos que se están vendiendo al mismo precio en pesos de que el valor dólar en otros lugares del mundo. He escuchado a un economista, no sé si lo ha visto en Infobae o en La Nación Más, creo que lo había visto en diferentes medios, pero que justamente hablan de este fenómeno de que hay muchos productos que tienen justamente un valor muy por encima del que tenían, porque a partir de justamente de la determinación del pueblo de que Javier Milei sea el presidente, muchos indicadores que tienen que ver con la economía han cambiado, porque justamente el gobierno saliente no tiene justamente el poder de sentarse a hablar con
con los empresarios del comercio para decir, bueno, manteneme los precios en este margen para que las personas no tengan que pagar más, porque obviamente es un gobierno de salida que le faltaban 2 o 3 semanas para tenerse que ir. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que un empresario arrocero, por decir un producto que ha subido muchísimo, más o menos se cuestione si vender acá en el mercado local o vendernos en la India, por decir que es un país que consume mucho arroz y que compra mucho arroz, o el mismo la China, prefiere venderlo al exterior que venderlo acá en la Argentina. Y si va a vender un remanente en Argentina, va a venderlo al mismo precio que lo vende para China. Entonces, por ejemplo, en el caso particular del arroz, el tema del libre comercio hace que el que es dueño del producto decida poner el precio que le pone internacionalmente a productos acá nacionalmente. Y eso justamente es lo que puede llegar a pasar a partir de mañana, a partir del día lunes, que no solamente en lo que respecta al arroz, por decir justamente un ejemplo, digamos, de los que venimos viendo en la cotidianidad, sino que en todos los productos, que justamente los empresarios justamente determinen si les conviene más venderlo afuera o venderlo adentro. Por eso la carne seguramente repunte muchísimo el tema de su valor, seguramente no vayan a haber remanentes grandes de carne como sí había en su momento, y que el empresario justamente decida vender todo afuera por el tema del provecho económico que le pueda llegar a sacar, y dejando acá en Argentina o lo de menor calidad a muy alto precio, o dejando cosas que son de buena calidad pero a un precio incomparable. Pero bueno, esto digamos es traducido al criollo, lo que a la vista está. Obviamente que la libertad justamente de mercados genera esto en la sociedad. Y justamente hablando de microemprendimientos, hablando justamente del consumo interno, esto va a repercutir definitivamente. Por eso es que Javier Milei, ni lerdo ni perezoso, menciona de que la situación va a empeorar. Porque obviamente cuando una persona tiene la posibilidad de comprar un producto que viene de afuera y sale más barato que el que hace un productor nacional, va a optar justamente por el producto más barato. Eso definitivamente repercute en el trabajo de un emprendedor que después termina cerrando su fábrica o su emprendimiento y dejando a muchas personas fuera de lo que es el entramado económico. Son personas que quedan desempleadas. Ahí ya tenés a los primeros caídos. Después hay otras personas que de repente baja la producción porque va a haber muchísimo menos consumo, y justamente esos lugares que se vean afectados, llámese industria de carne, productos alimenticios, en fin, hasta mismo supermercadistas, van a tener que reducir su personal. Eso va a producir también mucho desempleo, y justamente todas esas personas, todo ese grupo de desempleados que son los que vengo mencionando, y así puedo seguir durante mucho tiempo más, pero no quiero extenderme demasiado, va a ser justamente el lugar a donde van a ir a atender justamente el Ministerio de Capital Humano a estas personas justamente que se caigan del sistema y que no van a tener alternativa de reinsertarse por la baja productividad o la baja en lo que tiene que ver con el consumo. Se dice también, digamos, que Milei ha hablado con empresarios grandes en Argentina, y que los empresarios van a empezar a invertir justamente cuando las condiciones de los ajustes y de las flexibilizaciones, sobre todo laborales, estén justamente acordes a lo que ellos necesitan. Se estima, por ejemplo, haciendo una lectura rápida, que a los empresarios les convenga mucho más reducir, por ejemplo, grupos de trabajo, hacer que muchas personas o renuncien, digamos, por sí solas, con conciliación obligatoria, o definitivamente despedirlos sin indemnización, y después en reemplazo tomar a personas que de repente cobren muchísimo menos dinero de las que están cobrando justamente las personas que terminan siendo despedidas. Eso ya se ha visto también en la época de los 90, no estoy diciendo nada que sea ajeno a lo que ha pasado ya en la Argentina en otro lapso de tiempo, pero las condiciones que buscan los empresarios tienen que ver con esto, con la flexibilización de los derechos laborales, y que también el trabajo de cada uno de los empleados sea
menos en valor monetario para poderlos contratar. Entonces, bueno, va generando justamente el hecho de que el salario, que estamos hablando que es un salario que está bajando cada vez más, baje mucho más y que los derechos de estos trabajadores sean menores a los que vienen teniendo. Y por último, dice que será difícil, pero lo vamos a lograr. Justamente ahí definiendo y dejando en claro de que la situación que nos espera a partir del 11 de diciembre, que es el día de mañana, en adelante va a ser una situación muy turbulenta, una situación con muchas medidas muy antipopulares, y hay que ver también cómo se lo toma no solamente la persona que no votó a Javier Milei, obviamente, sino también a los mismos votantes de Javier Milei, porque muchas veces se dice que los manifestantes, como lo dijo Macri en su momento, que la gente que ha votado a Milei son personas que buscan una oportunidad y que si tienen que salir a la calle van a pelear para defender esa voluntad popular de su voto. Pero teniendo en cuenta de que toda esta serie de medidas no solamente le pegue a un grupo que no ha votado a Javier Milei, sino que al conjunto de la sociedad por completo, va a hacer que esos jóvenes supuestos que van a salir a defender las ideas de la libertad también se puedan llegar a oponer. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando vos vayas a pagar la luz en el mes de enero y veas que ya no tiene el logo del subsidio y en vez de 6, 7 lucas que pagas, estés pagando 14, estés pagando 15 lucas, que cuando vayas a pagar, vayas a pagar el combustible, lo pagues cada vez más caro, cuando vayas a pagar la cuota del auto, lo pagues más caro, cuando vayas a pagar, la cobertura de salud que tenga y lo pagues más caro, ahí es cuando empiezas a ver justamente, y que el salario no te alcance, ahí vas a empezar a ver el descontento popular en sí, que no es joda el tema de los ajustes, que no es joda el tema de los shocks, y que pagan justos y pagan pecadores. Y no estoy diciendo que son pecadores justamente las personas que han votado a Milei, pero son personas que quizás en algún punto hoy, cuando se hablaba de shock y se hablaba de ajuste, estuvieron aplaudiendo medidas que en su momento, aplicadas por otros gobiernos en el pasado, han traído miseria, ha traído hambre y ha traído conflictividad social a este país. Por eso, más o menos finalizando en lo que tiene que ver con este off topic, tengamos en cuenta que estas declaraciones son una invitación a ver lo que se avecina. Y lo que se avecina, por medio de lo que nos dijo hoy Javier Milei a través de sus declaraciones, vienen momentos muy complicados, y no solamente con lo que tiene que ver con lo económico, no solamente con lo que tiene que ver con subsidios, no solamente con lo que tiene que ver con los aumentos y las fiestas que se avecinan, sino hasta con conflictividad social, porque también está dejando a las claras que Javier Milei no va a permitir que nadie lo lleve puesto, que no va a cesar, de su estructura o de su idea ante ningún tipo de provocación y ningún tipo de manifestación popular que haya. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que viene, seamos responsables, tenemos que tener mucha cabeza de no abalanzarnos de una manera perjudicial para nosotros y para el conjunto de la gente, y ser responsables con aquellas personas que hemos visto que han tomado la decisión de justamente elegirlo, sin quizá la noción completa del daño que podía llegar a generar. Porque sinceramente entiendo de que la mitad de las personas que votaron a Javier Milei sinceramente no entienden los términos que él utiliza, en torno a su discurso. Habla en forma muy técnica y habla de cuestiones incluso que el común denominador de la gente no entiende. Y a veces con hablar lindo o hablar técnico hace que se pierda dentro de lo importante cuestiones que tienen que ver con cosas muy específicas, como tienen que ver el salario, el tema de los derechos y sobre todas las cosas el tema de la economía a partir de este momento. No sabemos lo que se avecina para la próxima etapa, no sabemos cuántos meses va a demandar esta etapa. Seguramente estaremos hablando de esto en otro off topic, dependiendo de que haya algún off topic de emergencia lo estaremos haciendo.
pero a partir de mañana van a haber anuncios antes de la apertura de los mercados, que suele ser a partir de las 10 de la mañana. Se dice que va a hablar Luis Toto Caputo, que es el ministro de Economía. Veremos lo que determina como medidas económicas. Y bueno, acompañado de eso, seguramente en los próximos días vendrán una serie o un paquete de leyes que seguramente pasarán al Senado. El Senado se le van a pedir sesiones extraordinarias, lo cual va a hacer que debatan leyes digamos fuera del tiempo en el que lo suele hacer por lo general la Cámara de Diputados. Así que veremos, vamos a tener una semana con mucha información, pero quiero dejar en claro esto, que lo que se avecina va a ser complicado, va a ser difícil, y no solamente van a sufrir las consecuencias las personas que no lo votaron, sino también las personas que lo han votado. Quiero dejar claro esto porque muchas veces las personas piensan que perteneciendo a un lugar no le van a caer las chinches, o no se van a terminar perjudicando, o no van a sentir el rigor de las medidas por justamente haber formado parte. Y quiero decirles que están equivocados si piensan de esa manera. Acá lo que va a suceder va a golpear feo, y va a golpear feo a muchas personas, y eso va a traer consecuencias que no las veo muy lindas, sinceramente. Pero bueno, una cosa es cómo se hayan aplicado en el pasado, otras cosas distintas pueden llegar a ser ahora cuando se apliquen en el presente. Vamos a dejar, digamos, ese margen. Obviamente que me asusta, teniendo en cuenta que yo soy un emprendedor, me asusta el panorama que se avecina, pero no soy golpista, ni tampoco soy un tipo desestabilizador, pero no puedo dejar de pensar en mi emprendimiento, no puedo dejar de pensar en las personas que me rodean, no puedo dejar de pensar en mis papás que son jubilados, mi hermano también es un laburante igual que yo, pero también, digamos, puede verse afectado por las medidas que se puedan llegar a tomar. Entonces no solamente te puede llegar a pegar no solamente le puede llegar a pegar a uno en particular, sino también el cimbronazo puede llegar a surgir o a pegar justamente a muchas personas a las cuales uno rodea, porque bueno, uno a veces también puede llegar a estar en una situación cómoda, pero uno no puede desconocer que hay personas que sufren a través de estas medidas de política, y nada, eso es lo más triste que puede llegar a suceder, digamos, en el corto plazo, como decía Milei, y que pueda llegar también a empañar lo que van a ser estas navidades y este año nuevo, que esperemos que podamos finalizarlo de una manera pacífica, y que más allá de la austeridad, que seguramente va a ser una de las fiestas más austeras para los que son trabajadores o los que viven del día a día, como es en mi caso el emprendimiento, pero bueno, con esperanza. Esperemos que sinceramente las cosas, más allá que se avisoran muy feas, encuentren un curso virtuoso y que sea beneficioso no solamente para mí y para los que me rodean, sino para todas las personas que están escuchando del otro lado, sea del partido que sean y sean de la clase social que sean. Así que nada, gente, muchísimas gracias a los que estuvieron del otro lado. Les invito a que se suscriban, a que le den like, a que comenten y a que compartan si les gustó este contenido. Si hay alguna desprolijidad en el audio, sepan entender. Si hay alguna desprolijidad en el video, sepan entenderlo también. Es un celularcito viejo que seguramente el tema de tener que comprimir estos 35 o 40 minutos de video le va a costar un poquito. Pero bueno, la idea de esto es que pueda expresar mi opinión, y que a través de esto sirva de disparador para cuestionarse muchas cosas, no solamente con la comunidad, sino también con las personas que los rodean. Así que nada, gente, los espero en el canal para próximo contenido, obviamente relacionado al fútbol, pero también en próximos off topic y otros tipos de contenido que vienen relacionados al fútbol o quizás no, pero iremos viendo sobre la marcha hacia qué lado nos toca inclinarnos y qué contenido haremos, digamos, dependiendo lo que vaya aconteciendo. Muchísimas gracias a los que están del otro lado, un abrazo muy grande, queridos y queridas. Esto ha sido Off Topic episodio 2,
Esto es Cabeza Levantada. Hasta el próximo video.